El creador de la bandera nacional murió el 20 de junio de 1820, en plena crisis político-militar, en la pobreza y el olvido de sus contemporáneos. El general don Manuel Belgrano fue amortajado con el hábito albo de la Orden Dominica y enterrado en el atrio de la iglesia y convento de Santo Domingo. Él estudió en esta escuela, aquí hizo su primaria, conoció a los religiosos de chiquitito, caminaba por estos claustros, después hizo el secundario en lo que había sido el Colegio San Carlos, que era de los jesuitas, donde hoy es el Colegio Nacional Buenos Aires, y después su padre lo mandaron a estudiar a España, donde también relacionado con los dominicos, en Valladolid, estudió y se graduó de abogado. Lo interesante es que cuando él vuelve aquí a Buenos Aires, en el año 1799, crea una escuela de náutica. ¿Y qué patrono le pone a la escuela de náutica? Pedro González Telmo. Este convento de Santo Domingo se llama Pedro González Telmo. El convento de Santo Domingo de Buenos Aires le da nombre a todo el barrio, San Telmo, porque el convento se llama Pedro González Telmo. Entonces Belgrano, cuando tiene que pensar en esta escuela de náutica que piensa en su convento, en Pedro González Telmo, y se lo pone a San Pedro González como patrono. Es decir, toda su vida está marcada por la fe, porque él verdaderamente era un hombre de fe y lo llevaba en el corazón, ¿no? En el corazón. El mausoleo que lo recuerda mide desde el suelo hasta la parte superior del sarcófago casi 9 metros y está coronado por un yelmo que tiene un águila que simboliza la potencia más elevada, el genio y el heroísmo. En el cristianismo representa el mensajero celestial y según Dante es el pájaro de Dios. En esta iglesia está el papá del general Belgrano, está la mamá del general Belgrano enterrados, hay una plaquita en el camarín de la Virgen donde él fue enterrado, están sus hermanos y está también él, que en su testamento dice explícitamente que quiere ser enterrado en la iglesia de Santo Domingo. Y además con el hábito dominico. Exactamente, porque como su papá era miembro de lo que llamamos la Tercera Orden de Santo Domingo, y sus hermanos y él también eran miembros de la Orden de Santo Domingo, los laicos terciarios, que llamamos nosotros hoy, tenían ese privilegio de poder ser enterrados con el hábito de religioso dominico. Entonces el general Belgrano pidió también y fue enterrado con el hábito de religioso y no con el uniforme de general del ejército. Entre el mausoleo y la entrada principal de la basílica se encuentra un mástil para el pabellón nacional. Fue declarado monumento histórico en 1946 y es una alegoría al noble guerrero y a su lucha abnegada por la libertad y la independencia. Sin duda su devoción a la Santísima Virgen y a la Inmaculada también, ¿no? La Virgen Inmaculada, la pura e Inmaculada Concepción, hace que piense también Belgrano en la Santísima Virgen. Y fíjese qué interesante que después de que vence en Tucumán, él hace pedir acá a las dominicas, a las religiosas dominicas de Buenos Aires, que confeccionen escapularios para la tropa. Y él impone más de 2.000, no sé si eran 2.000 o 4.000, escapularios en Tucumán a cada uno de los soldados, y esa ceremonia la describe el general José María Paz. Tiene una descripción de una magnífica ceremonia en que el general Belgrano impone. El escapulario es como un signo, hoy llamaríamos una medalla, de protección y de devoción a la Virgen. Se lo impone a todos los soldados y después de Tucumán va con ese mismo ejército a Salta, donde en 1813 vence a los realistas en la batalla de Salta. O sea que todo está mostrando que la devoción del general Belgrano hacia la Santísima Virgen y cómo la transmitía él también a la tropa era realmente manifiesta. La llama votiva, que se encuentra en uno de los laterales de la entrada principal, debe permanecer encendida, pues simboliza el permanente honor y recuerdo que los argentinos le debemos a uno de los padres fundadores de nuestra nación. Tiene mucha importancia para nosotros también como un ejemplo de un cristiano que se involucró totalmente en los intereses de su patria y lo hace como cristiano, porque el general Belgrano había sido formado como abogado. Él vino aquí y comenzó con la escuela de náutica, estaba en otro tipo de tareas,
la patria le pide el servicio de dedicarse y de encomandar el ejército del norte, algo para el cual él no había sido preparado, y acepta este desafío por el bien de la patria, porque era necesario en ese momento defender la frontera norte. Él lo hace poniéndose en manos de Dios, en manos de la Santísima Virgen, para defender el suelo que lo vio nacer. Esto muestra en él una gran generosidad, que es la primera de las virtudes del general Belgrano. Segundo, la gran valentía. Como le digo, él estaba absolutamente, humanamente derrotado al volver de Salta hacia Tucumán, y sin embargo, con su confianza en Dios y con su valentía, enfrenta al ejército español. Y tercera virtud que vemos en él y que nos ilumina en un 20 de junio para lo que es la tarea de la función pública es la honestidad. El general Belgrano, el sueldo que recibió al vencer en Salta y en Tucumán del gobierno de Buenos Aires, lo dedica enteramente a crear 3 escuelas. No se guarda nada. Y él regresa después enfermo a Buenos Aires y muere aquí a media cuadra, rodeado de los religiosos del convento Santo Domingo, sus amigos, ¿no? El padre Alvariños, el padre Guerra, que eran los religiosos más amigos de él. Hay cuadros que representan esa muerte acompañado de los religiosos en la absoluta pobreza, sin capacidad ni siquiera de poder pagarle al médico. O sea, un hombre honesto, dedicado y entregado toda su vida al servicio de su patria y viviéndola como un verdadero cristiano, con su fe a flor de labios y sin ningún tipo de vergüenza de expresar lo que era un general de la nación católico y que entregó su vida y su honor por el servicio a la patria.